Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer el examen de práctica Geometrics número 2 y espero que este sea un poquito más entretenido que el anterior porque en el otro hasta yo me estaba durmiendo, así que voy a tratar de mejorar esa forma de expresar los problemas para ver si ayuda de algo a no dormirnos también con esas tareas, ¿verdad? Porque pues la idea es entenderles y que luego tengamos forma de resolverlos, ¿no? Cuando nos pongan los problemas en el examen de certificación. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la tarea número 1. Dice, vamos a la hoja asistencia de visitantes. Asistencia de visitantes, ok. Utilice referencias estructuradas a los elementos de la tabla para calcular la asistencia promedio total en todos los parques nacionales. ¿Qué vamos a usar? Bueno, la fórmula promedio es una fórmula estadística, pero bueno, primeramente vamos a ir a la celda C12, que es la que nos está indicando. Es allí, ok, fórmula, vamos a intentar la fórmula. Es una fórmula de qué tipo? Es una fórmula estadística para llevar a lo que sería el promedio. Entonces aquí está promedio y nos dice se compone de número 1, número 2, devuelve el promedio o la media aritmética, ¿verdad? Entonces simplemente los argumentos de la función, vamos a seleccionar los datos que nos está pidiendo y en automático se vuelve una referencia estructurada porque ya vemos aquí los corchetes y que se nos está yendo de enero a junio, ¿sí? Entonces le damos enter para aceptar y luego aceptar y ahí tenemos la tarea número 1 completada. La marcamos como completada acá y siguiente tarea. Muy bien. Utilizando la opción rellenar serie en Excel, amplíe la tabla asistencia para incluir los meses restantes del año julio a diciembre. Ok, aquí en este caso, acá dice mazo. Entonces vamos desde aquí, seleccionar estos tres y los vamos a arrastrar hasta la parte de diciembre para tener esa ampliación que nos está solicitando el problema. Sí, de julio a diciembre. La marcamos como completada y siguiente tarea. Tarea número 3. En la celda F4, en la hoja de trabajo, actividades guardabosques. Vamos a actividades guardabosques y vamos a la celda F4. Inicio, buscar, ir a F4. Muy bien, es la parte de aquí, programas juveniles y astronomía. Nos dice, agrega una fórmula que muestre si el Parque Nacional ofrece tanto programas juveniles y programas de astronomía, de lo contrario muestre no. Tipo de fórmula, va a ser una fórmula de tipo lógica, porque lo que va a ser una pregunta, ¿sí? Entonces, son dos condiciones las que van a hacer. Si sí, va a mostrar sí en caso de verdadero y va a mostrar no en caso de falso. ¿Cuál es la condición que nos está pidiendo? El Parque Nacional ofrece programas juveniles. ¿Dónde está programas juveniles? Ah, aquí está. Entonces, la prueba lógica sería, ofrece programas juveniles. Veo que dice ninguno, verano, primavera. Entonces, para que ofrezca tendría que ser algo diferente a lo que dice ahí. Programas juveniles es diferente. ¿Cómo expresamos diferente? Con esta expresión, que sea diferente ¿a qué? A ninguno. De esta forma ya le estamos diciendo que es diferente a ninguno. En este caso la primera expresión es falso. Y dice, Parque Nacional ofrece tanto programas juveniles y programas de astronomía. Acá arriba están programas de astronomía. ¿Cómo vamos a también hacer verificar que también programas de astronomía pues tiene que cumplir entonces con las dos condiciones? Entonces lo que vamos a hacer, que las dos se deben de cumplir, sería la prueba, la fórmula I. ¿Sí? Entonces vamos a poner la I
para hacer otra condición. Nos vamos a hacer a esta parte de la i para ver exactamente cuál es la prueba lógica que nos está pidiendo la i. ¿Sí? Aquí equivoqué la posición del paréntesis. Ok. Entonces el primer valor lógico es que programas juveniles es diferente a ninguno. Y el segundo valor lógico sería que programa de astronomía debe ser igual a sí. Entonces le ponemos igual a sí, como lo indica. Perdón. Muy bien, ahí está. Entonces ya es falso, falso. Ya tenemos ahí dos condiciones. Vamos a ver si está manejándonos una respuesta así. Nos dio falso, sí, y en este caso la respuesta es no. Le damos a aceptar y tenemos que ninguno y no, pues es no. Que verano y sí es sí. Que ninguno y sí es no. Y primavera, verano y sí es sí. Entonces al parecer cumple con la condición que nos está solicitando. Le damos marcar como completada y siguiente tarea. Tarea número 4. Active la regla de comprobación de errores que indica números con formato de texto precedidos por un apóstrofo. ¿Cómo hacemos eso de aplicar esa regla que nos está solicitando? Vamos a ir a archivo más opciones. En la parte que dice fórmulas y en la parte de aquí hay reglas de verificación de Excel. Dice tipos de datos que no se pudieron actualizar. No alcanza a ver muy bien. Lo que nos pide es que precedidos por un apóstrofo. Seguro que ustedes ya lo vieron y yo no lo veo. Aquí está. Números de formato de texto o precedidos por un apóstrofo. Muy bien, hacemos esto un poco más pequeño y le damos a aceptar. Marcamos como completada y siguiente tarea. Vámonos a la tarea número 5. En la tabla dinámica, programas por parque. Aquí está, programas por parque. Muestre los datos en forma de esquema. Pues simplemente nos colocamos sobre la tabla dinámica y posteriormente vamos a ir a diseño y en la parte para ver esquema que muestre los datos en forma de esquema, diseño de informe, y aquí está, mostrar en formato de esquema. Muy bien, entonces ya la tenemos en formato de esquema. Si lo hice bien, voy a verificar. Mostrar en formato de esquema. Muy bien. Marcamos como completada y vamos a calificar el proyecto a ver qué es el resultado, en este caso del proyecto 1. Esperamos un momentito. Bien, lo tenemos bien, qué bueno. Pasamos al siguiente. Vamos a esperar a que nos abre el siguiente proyecto. Muy bien, tarea 1 del proyecto 2. Disculpen que yo no leo el sumario, pero pues aquí ya trata de que estás hablando de complejos de esquí. Quizá en el examen de certificación, para entrar en contexto, sea conveniente leerlo a lo que se refiere, que se supone en lo que está simulando estar haciendo ese trabajo. Tarea 1. Modifique las opciones del libro para que solo se puedan editar los tamaños de clase BlueJ Jumpy al abrir el libro desde el navegador. Esta tarea, la verdad es que yo tampoco no la conocí. Esta opción es aquí en inicio, información, opciones de vista de explorador. En la parte que dice mostrar, acá está parámetros. Dice agregar parámetros para especificar qué celdas se pueden modificar cuando el libro se ve en el explorador. Para cuando se abre el libro desde el explorador. ¿Y cuáles son las que se van a modificar? BlueJ y Chipmunk. Bueno, muy bien, le damos a aceptar y básicamente hasta ahí está marcada como completada esta tarea. Siguiente. Tarea número 2. En la hoja de la en la hoja inscripciones, escuela de esquí. Vamos a inscripciones, escuela de esquí. Agregue validación de datos al rango de celdas C13 a la C15. Entonces vamos a agregar validaciones de la C13 a la C15. Muy bien. ¿Sí estoy bien en ese rango?
Son solo esas tres. ¿Y si estoy en la hoja correcta? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Que muestre un mensaje de entrada, introduzca un valor entre 3 y 10. Esto es validación de datos, si no me equivoco. Entonces, vamos a ir desde la parte de datos. ¿Y en dónde se encuentra validación de datos? A ver. Es en datos, sí, es por aquí en datos. Me pierdes validación de datos, perdón. Quitar duplicados. Aquí está. Validación de datos. Muy bien. Ahora sí, nos aparece esta pantalla. Nos dice, muestra un mensaje de entrada que diga introduzca un valor entre 1 y 10. Aquí está, mensaje de entrada. Dé al mensaje de entrada el título, tamaño de la clase. El título es tamaño de la clase. Y el mensaje de entrada va a decir introduzca un valor entre 3 y 10. Ese es el mensaje de entrada. Luego posteriormente dice mostrar una alerta de error de detención. Aquí este es el mensaje de error. Yo no comprendía también en su momento porque dice detención. Yo digo, aquí no está nada de detención, pero pues se refiere a detener y por lo tanto detener es alto. Creo que son temas de traducción. Y dice con el título tamaño de la clase inválido. Tamaño de la clase inválido. No lleva a inválido. Ok. Y mensaje de error. ¿Cuál sería el mensaje de error? Cuando el usuario ingresa valor que 3, que 10, número de fracción, muestra el texto. Debe tener un mínimo de 3 y un máximo de 10 estudiantes. Máximo de 10 estudiantes. ¿Y cuál es la configuración? Aquí la parte interesante es que dice debe ingresar un valor menor que 3 o mayor. O un número que... No. Cuando el usuario ingresa un valor menor que 3 o mayor que 10. Entonces, por lo tanto, el valor es un número entero que debe estar entre 3 y 10. ¿Sí? Ya que si ingresa fracción también le va a aparecer ese error. Entonces, hasta ahí creo que es la forma en que completamos esta tarea. ¿Sí? Entonces, le damos marcar como completada y siguiente tarea. Tarea 3. En la celda L6 de la hoja de cálculo precios de esquí Utah. Precios de esquí Utah, muy bien. La celda L6. Ir a L6. Muy bien. Calcula el precio promedio de un pase anual de adulto para complejos de esquí que operan más de 15 ascensores y 2000 hectáreas. Ok. Entonces nos está pidiendo un promedio y nos está pidiendo un promedio con condiciones. Básicamente son dos condiciones. Entonces vamos a fórmulas, más funciones, estadísticas y vamos a buscar promedio. Promedio sí conjunto. Entonces rango promedio, ¿qué es lo que queremos? El promedio del calcula el precio promedio de un pase anual de adultos. Aquí está pase anual de adultos. Entonces que nos calcule el promedio. ¿Y qué condición es la que está solicitando? Rango de lo que sea promediar. Rango de criterio es 1. Ok, donde se van a hacer los criterios. El criterio 1 sería que dice 15 ascensores, que operan más de 15 ascensores. Número de ascensores, que es hasta aquí, sea mayor que 15, si no me equivoco es así.
Ah, no, perdón, el criterio va en otra columna. Mayor que 15. Ahí nos está dando ya un resultado. Y el rango de criterios 2 sería 2000 hectáreas. Y más de 2000 hectáreas. Aquí están las hectáreas esquiables. Y debe ser mayor que también que 2000. Uy, nuevamente. Perdón. Entonces acá mayor que 2000. Mayor que 2000. Verificamos. Ok, exactamente. Ya tenemos un promedio. Se están cumpliendo las condiciones. Y el resultado es este. 1129.50 del pase anual de adulto promedio. Con estas condiciones. Le damos marcar como completada y siguiente tarea. Agregue francés Canadá como idioma de edición, pero no configure el teclado. Aquí ya sabemos que es en archivo, más opciones, en la parte que dice idioma, y aquí es en la parte de abajo lo que vamos a agregar como idioma de edición. Yo digo que es de edición porque aquí dice crear y editar documentos. Entonces idioma, y nos pide que agregamos el F de francés Canadá. Muy bien, aquí agregar y ya quedó ahí agregado. Le damos a aceptar. Le damos marcar como completada. Siguiente tarea. Dice, utilizando los datos de la hoja de cálculo precios de Esquilluta. Aquí está, precios de Esquilluta. Si seguimos ahí, ok. Agrega un gráfico que muestre el precio en cada centro turístico para un pase anual de adulto, como gráfico de área, y el precio de un pase anual de niños, como un gráfico de líneas. Coloque el gráfico debajo de la tabla con la esquina superior izquierda del gráfico de la celda A22. Vamos por partes. Utilizando los datos estamos esos datos. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, primero necesitamos las leyendas, ¿no? Porque dice que va a mostrar el precio de cada centro turístico. Los centros turísticos son estos. Pase anual de adulto, como un gráfico de área. Pase anual de adultos. Le oprimo control para seleccionar los demás. Y pase anual de niños como un gráfico de línea. Y pase anual de niños, que es aquí, como un gráfico de línea. Muy bien. Le vamos a dar entonces insertar. Entonces aquí es un gráfico combinado porque nos está pidiendo dos opciones. Aquí está la tercera opción, dice columna agrupada, permite usar este tipo de gráficos, ser diferentes, dice la parte de atrás es uno de área, ¿sí? Y el otro es uno de columna, si no me equivoco. De todas maneras vamos a verificar. Seleccionar datos, no es aquí. No me da las opciones. Lo voy a hacer nuevamente, mejor desde aquí. Oh, no. Perdón, bueno. ¿Qué otro dato era? Pase anual de adultos, gráfico, pase anual de niños. Ok. Pase anual de adultos y pase anual de niños. Ok, insertar. Es que ya dudé. Ok, es... Gráfico combinado, ¿verdad? Muy bien. Que gráfico combinado personalizado. Ok. Ahora sí, pase anual de adultos. Pase anual de adultos como gráfico de área. Aquí ya le pongo efectivamente que es un gráfico de área para más seguro. Y pase anual de niños va a ser un gráfico de líneas. Y aquí está como gráfico de líneas con eje secundario. ¿Sí? Y ahora sí, colocarlo en la esquina superior izquierda del gráfico en la celda A22. Con la esquina superior izquierda. La celda A22. Uy, se me movió. No, acá. A22. Muy bien. Y le damos marcar como completada y siguiente tarea. No, ya estamos en la quinta. Calificamos proyecto, minuto 19. Vamos a ver cómo nos va en este proyecto 2.
Pasamos al proyecto 3. Y que dice, oh, tarea 2. ¿Qué detalle tenemos en la tarea 2? Pero es restablecer la escala, realizar la configuración. ¿Cuál era la tarea 2? Agrega validación de datos a la C15, C12. Inscripción de escuela SCAE. Mi validación de datos está mal. De C13 a C15. ¿Sí es correcta? De C13 a C15. ¿Y qué puede haber fallado en la validación de datos? Insertar en datos, validación de datos. ¿Sí es aquí? Acá. Número entero, omitir blancos entre 3 y 10. Entre 3 y 10. Mensaje de entrada, tamaño de la clase. Introduzca un valor entre 3 y 10. Introduzca un valor entre 3 y 10. Y del mensaje del título, tamaño de la clase. Y el mensaje de error es alto. Y dice, debe tener un mínimo de 3 y un máximo de 10 estudiantes. Bueno, aquí me comí una U. Estudiantes. ¿Podría ser eso la diferencia? Aquí, como lo dijo el mensaje que nos apareció, todo lo que es relacionado a configuración se pierde. No sé si este dato de la información del libro con respecto a la vista de explorador también se perdió. No, aquí están. Vamos entonces, la tarea 2 que era. Esto es también otra tarea. Y agregar francés Canadá era otra tarea. Opciones. Idioma. Español México. Sí, se perdió lo de agregar francés Canadá. Que está aquí y le vamos a agregar. Digo, para que no los marque como mala ahorita nuevamente, si es que ese era el detalle. Y la tarea 5 pues era esto que ya también ya se hizo. Que era en precios de esquí. Era el gráfico. Vamos a calificar proyecto y vamos a ver qué sucede nuevamente con respecto a esto. Y a la música. Muy bien. Perfecto. Continuamos. Muy bien, continuamos. Ok, proyecto 3 de 5. En la hoja de trabajo principales patrocinadores, crea un rango protegido por la contraseña desde A3 B13. Nombre del rango patrocinadores. Utilice esto como contraseña. Proteja la hoja con la misma contraseña. Principales patrocinadores. Estamos aquí. Ir a de la A3 a la B13 y vamos a revisar, permitir editar rangos, nuevo, y ese rango se va a llamar patrocinadores. La contraseña, como nos las pidió. Listo, muy bien. Y proteja la hoja con la misma contraseña. 3, 4, 5. Y nuevamente enter. 1, 2, 3, 4, 5. Y aceptar. Muy bien. Marcar como completada. Siguiente tarea. En la hoja de trabajo expositores, agregue una regla de formato condicional a la columna nombre del expositor. Aquí está el nombre del expositor. Y bueno, la he seleccionado la columna haciendo levemente en la parte de arriba cuando aparece la flecha negra. Ok. Que aplique un relleno amarillo con un patrón atenuado 625 si la industria es ropa y el tamaño del stand es más de 1000. Es la tarea 2 en la que estamos trabajando. ¿Sí? Vamos a usar formato condicional
y inicio, formato condicional, nueva regla. Sí, entonces aquí vamos a usar una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. ¿Qué regla tenemos que usar? Pues es una condición, son dos condiciones que vendrían siendo si la industria es ropa, si lo que está aquí es ropa y si el tamaño que es acá es más de 1000. Entonces la condicionante aquí sería la fórmula y que nos pide, o if en inglés, que nos pide que, perdón por eso, nos pide que se cumplan las condiciones en el interior. ¿Cuáles son las condiciones de y? Bueno, la primera condición es que esto le vamos a quitar los y sea igual. Aquí le oprimí la tecla F4 para quitar los valores absolutos y vamos a ponerle que B3 es igual a ¿qué es? A ropa. Así, ropa. Esa sería la primera condición y la segunda condición es que le pico F4. La segunda condición es que debe ser mayor que 1000 el stand, que viene siendo la celda D3. Cerramos y la condición que va a tener como formato que es un relleno amarillo, formato en la parte de aquí que dice relleno y va a ser relleno color amarillo. Si es amarillo, ya lo veo, y con un patrón atenuado al 625, que es el que está aquí en esta parte de aquí diferentes. 625. Le damos aceptar y aceptar. ¿Qué creen? No lo hice correctamente. Vamos a verificar nuevamente la condición. Formato condicional, administrar regla. Vamos a ver, editar la regla, que dice que B3 es igual a ropa y D3 es mayor a 1000. Hay un detalle relacionado con estos apóstrofes. Verificamos. Muy interesante lo que puede suceder aquí en este tema de las condicionales a veces, cuando no se hacen con la forma que despliega Excel. No, nuevamente no me la tomó. Administrar reglas, editar regla. Nuevamente está haciéndolo de una forma interesantemente rara. Aplicar una fórmula. Vamos de nuevo. Igual a y. ¿Qué condición? Industria. Le voy a quitar las absolutas nuevamente. Es igual a ropa. Sí. Coma. Y tamaño del stand mayor que 1000. Cierro la condición. Validamos nuevamente. A ver si ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Le damos como, ahorita verificamos a ver si está correctamente. Marcar como completada. Y siguiente tarea. Muy bien. El proyecto en la tarea 3
Vamos a, dice, en la hoja de trabajo, horario de sesiones. Horario de sesiones. Vamos a la celda G1. Ir a G1. Y es la última actualización, dice. Utiliza una función para agregar la fecha y hora actuales. Eso es fórmulas, fecha y hora, y ahora sería la función que utilizaríamos. Y listo. Aquí hay un dilema sobre si se le puede mover o no se le debe mover más cosas. Yo hasta el momento creo que no habría ningún problema, pero no sé si en la certificación, en el examen, haya que evitar hacer eso. Solo hacer estrictamente lo que se nos pide. Marcamos como completada y siguiente tarea. Eliminen los nombres del expositor duplicados de la hoja de trabajo expositores. Expositores. No eliminen ningún otro registro. Nombres de expositor. Aquí nos está haciendo referencia a nombres de expositor. Selecciono la columna al hacer una tabla de este modo. Y vamos a ir a, si no me equivoco, en datos. Y por aquí tenemos quitar duplicados. En este caso solo dejamos que sea nombre del expositor. Y ya quito aquí dos registros. Eso sí se pudo ver. Marcarlo como completada. Siguiente tarea. En la hoja de trabajo horario diario. Vamos a horario diario. Muy bien. Gráfico. Crea un gráfico dinámico que muestre solo las sesiones de ventas y marketing. Para el jueves, coloque el gráfico dinámico para la esquina superior izquierda. Para que la esquina superior izquierda del gráfico esté en C5. Muy bien. Bueno, aquí está. Esta es una tabla dinámica. Al seleccionar me aparece esto. Y al analizar la tabla dinámica tengo la opción de gráfico dinámico en esta parte de acá. Voy a utilizar el que aparece default y le doy aceptar. ¿Sí? Y aquí ya le voy a aplicar los filtros que nos solicitan. Dice que muestre solo las sesiones de ventas y marketing para el jueves. Eso se modifica en seguimiento. Aquí está marketing y ventas. Y día. Aquí están 2 días, jueves. Listo. Y ahora sí colocarlo para que la esquina superior izquierda esté en C5. C5, aquí está el 5 y aquí va a estar. Muy bien. Marcar como completada. Y listo. Calificamos proyecto 3. Iniciamos la calificación del proyecto 3. Y hay una tachota por ahí. Oh, sí, una tachota. En la tarea 2, reintentar. ¿Cuál es la tarea 2? Tarea 2, vamos a la tarea 2. En la hoja de trabajo expositores. Relleno amarillo. Ok, no sé si sea porque estoy de noche. Voy a quitar este modo de luz nocturna para ver claramente el color. Y sí, no tengo ningún detalle. A ver, que tengo un problema con este formato condicional. Formato condicional, administrar reglas. Voy a eliminar, lo voy a hacer de nuevo para más seguro. Selecciono formato condicional, nueva regla, seleccionamos la fórmula y la fórmula que voy a utilizar debe ser donde la fórmula sea verdadera. Vamos a ver.
igual a Yeter 3 es igual a ropa. Tengo que ponerle entre comillas, ¿no? Ropa. Y como debe ser con la fórmula I, nuevamente abro, respectiva coma, es mayor a 1000. Ok, cerramos. Con F4 le estoy quitando estos. Sí. Ahora sí el formato. Pues sí me parece como color amarillo. Efectos de relleno. Más colores. Aquí no me dan los nombres de los colores, pero bueno. Este es amarillo. Y estilo de trama, este, ¿no? Sí, que vendría siendo este que dice no 625, sí. Y le damos a aceptar y verificamos si pasa la condición. Ahí está, ropas mayor a 2000, mayor a 1000, sí, mayor a 1000, ropa y mayor a 1000. Algo que se haya desconfigurado. La hoja de trabajo, la protección se pudo haber desconfigurado. En revisar. Sí, la protección de la hoja se desconfiguró. A ver, principales patrocinadores. Creo un rango protegido de la A3 a B13. Inicio. Ir a A3, 2 puntos, B13, que ya estaba seleccionada, ¿no? Muy bien, entonces volvemos a hacer lo de... No, si está entonces... Si está protegida, sigue protegida. No me había dado cuenta que sí sigue protegida porque está la opción de desproteger habilitada, no se ha modificado. Esto no tiene que verse modificado. Horario de sesiones. Está la 4, expositores, el minor de duplicados y el gráfico. Sí, un horario diario. Entonces vamos a calificar proyecto. ¿Cómo nos va en la tarea 2? Ahora sí está correcta. Muy bien. Siguiente. Proyecto 4. Modifique las opciones de Excel para que los resultados de las funciones no se calculen automáticamente hasta que se guarde el libro. Eso lo podemos hacer de dos formas: en archivo, más opciones, en fórmulas, y aquí está la opción de cálculo del libro manual, y dice volver a calcular hasta que antes de guardarlo. Muy bien, vamos a aceptar. Y la otra forma de hacer esto también era en fórmulas, y aquí estaba la opción también de las opciones para el cálculo. Ya está en manual. Le damos marcar como completada. Siguiente tarea. Tarea 2 del proyecto 4. En la celda C3 de la hoja de trabajo departamento de ventas, inicio, ir a C3. Creo una dirección de correo electrónico agregando nombre y apellido
a fusiontomo.com. Por ejemplo, sam.barlow@fusiontomo.com, use relleno rápido para crear las direcciones de correo electrónico para el resto de la columna. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es una fórmula, y la primera que vamos a utilizar, como hay letras mayúsculas, podemos utilizar la fórmula de letras que es minúsculas para convertir estas en minúsculas, y luego dentro de esas vamos a concatenar. ¿Qué es lo que vamos a concatenar? Vamos a contener primero el nombre, luego un punto, luego el apellido, y luego le agregamos el @fusiontomo. fusiontomo.com. ¿Cómo nos queda? Ahí tenemos concatenar, y a minúsculas se va a encargar de hacer lo demás. Aceptar, y automáticamente se llenó. Le damos marcar como completada y siguiente tarea. En la celda B6 de la hoja calculadora de envío, vamos a calculadora de envío, inserte una función que use solo el número requerido de días hábiles para calcular fecha estimada de llegada. Aquí está fecha estimada de llegada, entonces la celda B6, ¿no? Para verificar, ir a B6. Sí, efectivamente. ¿Qué función vamos a utilizar en esta tarea 3? Básicamente podemos usar las dos en fórmulas de fecha y hora. Podemos usar día laboral, porque lo que nos está pidiendo es el número requerido de días hábiles. ¿Y qué es lo que nos devuelve la ayuda de día laboral? A ver, devuelve el número de serie de la fecha antes. ¿Sí? O después de un número especificado de días laborales. Ok, el número de serie quiere decir que nos está devolviendo una fecha, y lo que nos está pidiendo la fecha estimada de llegada. Entonces podemos usar también día laboral internacional, que dice devuelve el número de serie, fecha anterior, posterior, con parámetros de fin de semana personalizados. Aquí, como nos da fin de semana transitorios, pues también podemos usar esta fecha inicial, días, y fin de semana son estos. Y estos días no laborales, pues cuando tuviera una colisión. Entonces aquí nos está devolviendo la fecha estimada de llegada con día laboral internacional. ¿Sí? Entonces cualquiera de los dos nos da 5 de agosto. Si usáramos, lo estoy borrando, si damos día laboral sin usar internacional, pues también tenemos fecha inicial, fecha final, pero aquí pues ya no requerimos lo que son los días transitorios. Y ¿qué nos devolvió? A Chihuahuas. Desconozco qué sucedió. A ver, fecha y hora, día laboral, fecha inicial aquí, y fecha si estoy en días, perdón, me equivoqué a la hora de escribir la fórmula. Fecha es día laboral, no días laborales. Fecha inicial y días, nada más, y con eso tenemos aquí el número que nos está dando. Sí, la misma fecha, también con día laboral nos arroja la misma fecha.
Le damos marcar como completada y siguiente tarea. Vamos a la hoja calculadora de pago que dice aquí en la celda B8 de la hoja de trabajo calculadora de pago. Inicio, ir a B8. Inserta una función que use la información provista de la columna B para pronosticar cuántos pagos se requerirán para generar el préstamo. Aquí la fórmula a utilizar va a ser una fórmula financiera. Después de analizar sería el número de periodos que devuelve el número de pagos de una inversión. Entonces la tasa, que es la que está aquí, la dividimos entre 12 porque esa es una tasa anual. El pago es esta mensualidad que está aquí. Y bueno, algo para comentar es que el pago debe ir en negativo. Y el valor actual del préstamo, que es esto. Valor futuro no lo tenemos. ¿Sí? Y el tipo es un balón para acá, como si comienza al final del periodo. O pagó al final del periodo cero omitido. ¿Qué dice? Para pagar el préstamo. No nos está solicitando esa información. Le damos a aceptar. Y el resultado es 130. Le damos marcar como completada y siguiente tarea. Vamos con la tarea número 5. Vamos a donde dice cree una tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo denominada tabla dinámica. Perdón. Que muestre la cantidad de grano exportada por cada país. Utilice los datos de la hoja de cálculo exportaciones de grano. Entonces nos colocamos aquí y vamos a crear una tabla dinámica. Vamos, diseño de tabla. No es aquí. Inicio. Chihuahua, ya me ando perdiendo. Es por la hora. Diseño de tabla. Datos. Aquí está insertar, perdón. Insertar tabla dinámica. Desde una tabla de rango, ya lo seleccionó. Nueva hoja de cálculo, aceptar. Perfecto. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Dice muestre la cantidad de exportación por cada país. Entonces vamos a ocupar país. Vamos a ocupar la... ¿Qué más nos pide? Necesitamos tener una sumatoria, ¿no? Que serían las toneladas métricas, que iría a valores. Exacto. Y también sería conveniente lo que es ponerle el producto país y el producto de cada país y las toneladas. Muy bien, le damos marcar como completada y siguiente tarea. Calificamos proyecto. Muy bien, esperamos que se califique el proyecto. Oh, me faltaba una tarea, perdón, tarea 5. Vamos a reintentar tarea 5. ¿O no? Es algo que está mal. Según esto, algo está mal en mi tabla dinámica. Dice, crea una tabla dinámica, una cálculo llamada tabla dinámica. Oh, perdón. Hay que estar muy atentos a esto, ya me estoy durmiendo. La tabla
debe estar hacia la derecha y debe llamarse tabla dinámica. Debe llamarse tabla dinámica. Ahora sí, se habrá perdido algún otro dato que sea de configuración. Creo que los resultados de la función se calculan automáticamente. Ese dato me parece que no se perdió. Sigue en manual, ok. Muy bien, entonces vamos a calificar proyecto. Si se resolvió con ponerle el nombre a esa tabla dinámica y colocarla al final. Esperamos el resultado. Correcto. Proyecto 5 por fin. Tarea 1. En la hoja de trabajo ingresos de alquiler, crea un grupo que incluya solo las columnas de la B a la G. Ingresos de alquiler, columnas de la B a la G. Eso se hace en datos, agrupar. Le quedó el grupo. Marcar como completada. Tarea 2. En la hoja de trabajo mercado de agricultores, inserte un subtotal. Entonces es una hoja, entonces dice, vamos a necesitar un subtotal que calcule la suma de la columna ventas. Está aquí en datos, aquí está subtotal, y por cada cambio, para cada ubicación, lo que vamos a hacer es que aquí debemos de seleccionar desde aquí, porque como están otros datos arriba, ahora sí, por cada cambio en ubicación, y que se sumen las ventas. Aquí están las ubicaciones y las ventas. Para subtotales siempre deben estar ordenados los datos. Aquí ya se presentaban ordenados. Siguiente tarea. Tarea 3. En la hoja de cálculo ingresos de alquiler, utilice una función de previsión. Previsión es la de buscar objetivo. En la celda H7, buscar y seleccionar, ir a H7 para calcular la nueva cuota de alquiler que se resultará en ingreso proyectado. Entonces vamos a ir a, si no me supongo, es en datos. Aquí está análisis, hipótesis, buscar objetivo. Ahora aquí vamos a definir en la celda H7 el ingreso total proyectado que se espera, que son esos 160,000. Y qué dato es el que estamos esperando que calcule, cambiando qué celda, pues celda H6. Le damos a aceptar y ahí tenemos el resultado de esa previsión. Marcamos como completada y siguiente tarea. En la hoja de trabajo ingresos de alquiler, seguimos en la misma. Rastree los precedentes de la celda C7. Inicio, buscar, ir a C7. Aquí está C7. Vamos a rastrear los precedentes con fórmulas, menú fórmulas, rastrear precedentes. Aquí hay un punto, aquí no hay punto, aquí hay punto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que aquí está multiplicando dos valores cuando la de al lado está multiplicando tres valores. Incluso ya nos muestra el rastrear precedentes una opción y nos da como opción copiar fórmula de la izquierda y inmediatamente se hace la corrección adecuada. Marcar como completada, siguiente tarea. Tarea 5. En la hoja de trabajo ventas proyectadas, la tenemos aquí, ventas proyectadas. Agregue una nueva columna denominada aumento. ¿En dónde la vamos a agregar? Del 3% que proyecte ventas. Se aumenta un 3%. Entonces, ¿cómo vamos a agregar esto? Esto es una tabla dinámica. Al estar aquí, pues ya vemos los campos de tabla dinámica.
tenemos una opción aquí en tabla dinámica. Lo que vamos a hacer es agregar una columna con un aumento, pero ocupa un cálculo. Eso se llama cálculo con campo, perdón, analizar tabla dinámica, campo calculado. Y ahora sí, ¿cómo le vamos a poner? Como lo dice aquí, aumento. ¿Y qué es lo que va a hacer ese cálculo, ese campo? Pues las ventas, aquí ventas, las va a multiplicar por un 3% para sacarle el 3%. Y ya sabemos que lo tiene que sumar nuevamente a las ventas, para que sean las ventas más el 3%. Le damos a aceptar. Sí, esto es más un 3% y ya es suma de aumento, ya está ese campo calculado. Marcar como completada y vamos a calificar proyecto. Proyecto 5 de 5. Muy bien. 1 de la mañana estudiando para la certificación de Excel y terminamos con el proyecto 5 del examen 2. Pues así las cosas, así estamos y bueno, ese es el resultado de lo que sería terminar este examen de prueba. Yo lo voy a guardar por si antes de subir el video algún detalle y volverlo a hacer nuevamente. Pues muchísimas gracias, les agradezco por estar aquí, por acompañarme en esta experiencia de estudio y pues bueno, les deseo lo mejor, que también salgan muy bien en su examen de certificación y espero que esta práctica, en mi caso la forma en que yo lo entiendo, les sirva de algo y que estén muy bien. Nos vemos pronto, cuídense mucho, hasta luego, bye.